Yo he venido a su casa a dejarle el amor, cariño y respeto de muchos fanáticos suyos. Claro, mucho. Gente que tiene 65 años y sigue escuchando Claro, sí. a la Sonora Palacio. Sí, Y para nosotros es sin duda un gran orgullo poder venir a tributarle, a darle nuestro aprecio, nuestra admiración y verlo. La última vez que lo vi, se recuerda que estuvimos en la clínica indígena, sí, fuimos a saludarlo con María José, claro. y que haya sorteado eso. La vida le depara una larga estancia con nosotros. Claro. Y es por eso que hemos venido acá a quitarle un par de minutitos Sí. para poder tener su testimonio, que es tan Claro, importante. sí. Don Martí, ¿cómo crece en usted esta intención de ser músico? ¿Cómo fue su primera cercanía con la música? No, es que viene de familia. Mi padre, él era instructor musical del ejército. Y en eso trabajaba prácticamente él, porque él le enseñaba música y pertenecía al Orfeón. Así que él, cuando niño, empezó a inculcarnos instrumentos de cuerda, porque ese tiempo era muy difícil conseguir instrumentos de viento. Por lo contrario, nos había enseñado a tratar de tocar trompeta o algo. Pero en esos años más fácil eran los instrumentos de cuerda, como el mandolino, la mandolina que dicen algunos, y el violín. Así que a todo esto, bueno, 14 hermanos, nosotros. Así que empezó a enseñarnos a tocar un poquito. Y en la casa formó como un conjuntito así. ¿Eso sucedió en Talca, don Martí? Claro. Sí, yo soy talquino, o sea, nací en Talca y criado en Santiago prácticamente, porque nos vinimos mucho más en los 6, 7 años. Terminando, a los 7 años nos vinimos. Mi padre, bueno, salió del ejército y para poder trabajar puso una fábrica de guitarras, porque era mueblista. También allá adentro estudió también mueblería y muebles de lujo, hacía cosas muy lindas. Y la guitarra era muy difícil, empezó a hacer guitarra. Entonces puso una fábrica de guitarra en Talca. Pero en ese tiempo también era un poco difícil la venta, porque no había mucha gente que se incursionaba mucho por la música. Así que 14 hermanos empezó a formar un conjunto. Bueno, yo no sabía el porqué, por lógica, digamos, de niño. Empezó a enseñarnos unos violines, otros mandolino, guitarra, el pandero, una niña más chiquitita, y formó un conjunto. En Talca, o sea, esos años, era muy famoso todas las casas. Cuando un niño cumplía años, hacían fiesta en su casa. Entonces abrían las ventanas y cantaban, todo eso. Y a él se le ocurrió ofrecerle a una persona que, como ayuda, le dijo yo, porque yo no necesito algo. Entonces, como una especie de pequeño contrato, y le fuéramos a tocar al niño el cumpleaños. Ya, pues el caballero tenía plata, así que bueno, no importa, dijo, no hay problema. Y fuimos a tocar, porque empezó a enseñarnos cosas así, como vals, a tocar algunos temas melódicos, hacer cosas un poquito más rápidas, parecía una guaracha, una cosa así. Era otro ritmo que no sé. Y empezaba. Y yo tenía la intención, entonces yo le indicaba, hagámoslo así, hagámoslo. En el comienzo empecé con la idea. Entonces me decía, dile tú cómo. Así que. Y había una señora que tenía piano en su casa, porque el piano era muy difícil. Y la señora era profesora de piano,
y tocaba cosas así. Entonces empezó a enseñarnos, pero no música como de oído, ¿sabes? Las notas, y ella nos dictaba las notas y las melodías y las sacábamos el violín, y ahí después la armábamos, yo armaba así, ya hagamos esta parte así, esta parte acá, movamos la batería, mi hermana, un más chico, la batería era un bombo grande, un platillo chico, porque en ese tiempo tampoco, una caja chiquitita así, y en el platillo. Así que bueno, y formó un conjunto y entonces le fuimos a tocar, y entonces llegó el cumpleaños de otra persona y vino, oye caballero, dijo, supe que usted fue a tocar al cumpleaños de mi amigo mío, yo no fui, estaba invitado, pero dice que fue muy bonito. Y le dijo, ¿y cuánto me cobra por ir a tocar? Mi hijo está de cumpleaños, chiquitito. Ya y pues fuimos a esa. Después llamó de otra casa, llamaron. Y empezaron a llamar así las casas. Y el segundo que nos llevó, cuando le invitó o sea, los invitados, le dijo que iba a traer un conjunto, los niños, dijo, y para que toquen un poquito aquí, para que lo vean. Entonces era novedad. Y abría las ventanas y entonces tocábamos para que se salía para afuera. Y la gente que pasaba miraba, entonces era como novedad, niños chicos tocando así. Y así que, como si eso tan bonito, mi papá compró un cuaderno grande así, para no olvidar, porque empezaron a venir con tiempo, decían, caballero, por favor, tienen tiempo tal día, porque también íbamos al colegio. Entonces dependía todo el día que podíamos estar todos, porque uno en la mañana, otro en la tarde, entonces, así que hasta cierta hora, y empezó a hacer los pequeños tratos, lo empezó a anotar para la dirección del caballero, todo eso, y empezó a hacer como una especie de contrato, y ellos firmaban ahí, decían, a tal fecha, y empezó a llenar eso. Eso fue como los primeros pasos. Y ahí empezamos. Pero a mí no me gustaba la música, mi papá era muy estricto. Era nosotros teníamos muy poco, jugábamos muy poco, porque los que iban en la mañana al colegio, los de la tarde, estudiábamos música, empezábamos a practicar, a tocar, para tener la facilidad para tocar, y viceversa, sí. Así que no teníamos tiempo de jugar mucho, porque después al colegio. Entonces, así que ahí empezó con esos primeros pasos, y nos obligaba, o sea, no era muy suave para hacer las cosas. Entonces por eso yo empecé a enseñarle a mi hermano, así, mira, hagamos esto otro. Entonces, y después ya me empezó a dejar a mí, porque realmente él, como tenía mucho trabajo también, en la mueblería, hacer guitarra, y en los espacios, entonces me decía, tío, ten lo tuyo, ya. En la Casa Amarilla se vendían unas hojas con, donde venía la guía melódica de temas, las tonadas chilenas, los vals, los boleros, los más importantes, los más sencillos, los vendían en una. Entonces esta señora del piano le dijo a mi papá que empezara a comprar esa. Entonces, y fue y empezó a comprar esa hoja, entonces ella las tocaba en el piano, y entonces me dictaba las notas y las tocaba en el violín. Al mandolino, las notas, le tocaba y la ayudaba yo también, y yo tocaba en el piano. Entonces me dijo, mira, haces tú esta notita y tú haces esta otra. Entonces sonaba una primera como una segunda, una cosa así. En el club eran todos iguales. Y se empezó, ¿no? Y empezó. Entonces ahí yo empecé a despertar ya con el deseo de empezar a hacer algo. Cosas así. Porque me gustaba, me empezó a gustar. Así que formamos. Mi hermano, uno de mis hermanos, le empezamos a practicar violín, todo eso, tenía que estudiar todos los días, era estricto. Así que le empecé a enseñar dentro de lo que yo aprendí un poco más, un poquito como empecé antes, un poquito más adelantado,
le empecé a enseñar esas partes que pudiera hacer, que me hiciéramos las dos voces. Y la mayoría unísono porque era más fácil, pero ciertas voces sí. Y empezamos a practicar. Y en la batería, en la caja, una cosa así. Y el bombo, uno así, para que fuéramos. Depende del ritmo, decía la señora así, mire, ¿cómo es? El bombo que lo lleve así. Entonces la señora que nos enseñaba, porque mi papá le pagaba, ya no hacía clase. Así que, y de ahí empezamos ya a hacer temas. ¿Y cómo nace la sonora sensación o fantasía que usted tuvo también originalmente? No, entonces bueno, todo esto, cuando ya yo empecé, mi padre me puso, o sea, nos vinimos a Santiago, porque ya formó un conjunto de hermanitos Palacios. Y él le ofreció, dijo, yo conozco a Venturino, el dueño del Caupolicán, que hace todos los domingos con los cuadernos Colón, la librería Colón, tiene un programa de Radio Pacífico en la mañana y en la tarde todos los domingos hace eventos en el Caupolicán y daba premios de cuadernos, libros, los niños se llenaban y llegaban puros conjuntos así, folclóricos, así. Entonces dijo, le voy a ofrecerlo a ustedes, porque nosotros ya estábamos armados, tocábamos muchas cosas. Y entonces, y te ofrezco mi casa, le dijo, para que nos ofreció una casa aquí en Santiago, una casa inmensa aquí. Y mientras nos mantuvo un tiempo, mientras tú empiezas a buscar, dijo algo para hacer. Y habló con don Carlos Molina Dackinton, era el dueño de la librería Colón. Y él contrataba, o sea, nos llevó un día para Radio Pacífico a tocar primero. Y después al Teatro Caupolicán. Ya por el Teatro Caupolicán fuimos un día, la gente le gustó y él también. Total, que dijeron ya, le dijo Venturino, oye, que vengan más seguido, dijo, porque que la gente mira, como le gustó una novedad tan grande, claro. Entonces eso, le subvencionaba a mi papá, le daba algo de plata y nos daba la lista de los útiles para el colegio, porque entonces entramos al colegio, me traen la lista de todos los útiles, dijo, yo te voy a regalar todos los. Entonces cada año llevábamos la lista de los útiles y nos daba en la librería con para poder estudiar. Entonces, y me acuerdo que también nos invitaba a almorzar, a comer algo después del día domingo. Y así fue una cosa muy bonita. Entonces, a todo eso yo entré en la escuela de cultura artística, me puso mi papá, que estaba ahí en huérfano. Y esa escuela, uno estudiaba un instrumento en la mañana y los estudios lógicos en la tarde, como en colegio. Yo como un liceo ya empecé los cursos. Entonces yo entré y mi papá me puso que estudiaba piano. Entonces ya para entrar a estudiar piano, pero no rendí, no pude porque no tenía dónde estudiar. Porque no había dónde comprar un piano y piano, los ricos lo tenían y me costaba mucha plata. Y eran contados la gente que tenía en su casa un piano. Entonces, daba las lecciones y yo no tenía dónde estudiar. Así que me atrasaban. Así que entonces me dijo mi papá, te está tocando violín. Dijo la profesora, dijo, entonces violín. Aquí dijo, porque ese colegio estudiaban la gente que le gustaba música, le ponía a los hijos ahí. Los que tuvieran nociones, los que tuvieran más capacidad, cuando ya avanzaba el tiempo, los pasaban a la universidad, o sea, al conservatorio de la Universidad de Chile. Entonces, dentro de eso yo destaqué, porque me gustó, empecé a aprender solfeo, empecé a escribir un poquito de música, y avancé muy rápido. Entonces me dijeron, le dijo a mi papá que este niño está listo ya, no lo aprendamos más, pásenlo allá y sigue estudiando. Así que entré al conservatorio estudiando violín. Salí egresado violinista, yo tuve más de 13 años, 14 años, y empecé a hacer
Me gustó mucho el dictado, los dictados rítmicos, melódicos, me gustó Entonces empecé a hacer cositas así, melodías. Bueno, todo esto ya, pues en el conservatorio también conformamos un conjuntito escondido, pues no dejaban, por esos años, el que tocaba música popular, lo echaban, porque había que tocar pura música clásica. Entonces no. ¿Y qué pasó? Que en el conservatorio en el patio del trasero, había una sala que antiguamente la ocuparon, pero, entonces yo con un cabro que tocaba violín, empecé a enseñar temitas así, te escuchaba, y empezamos a tocar guarachas así, cosas, los dos. Y después viene un cabro y dice, oye, y pegó la mesa y empezó, como tocando bongo. ¿Ya? Y viene otro en el piano, dijo, yo puedo hacer piano. Y empezó a tratar de hacer cositas del piano. Y a todo esto, no sé, y un cabrón, y a todo esto formamos un conjunto. Y ensayábamos así en los recreos, partíamos para arriba, poníamos a ensayar. Y formamos un conjunto. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente nos pillaron, nos iban a echar a todos. Estábamos listos, ¿no? Ya dijeron, llamaron a los apoderados. Esto ya es ley para nosotros, así que dice, desgraciadamente, tiene muchas condiciones, pero se va, no puede. No podemos permitir eso. Pero ¿qué pasó? Que justo ese año, el conservatorio tenía una fiesta de aniversario. Entonces, iban a hacer la fiesta, entonces se unieron los profesores, de música. Entonces decía, oye, ¿qué podemos hacer? Decía, mira, en esos años que era la radio, que había un conjunto por ahí, oye, pero claro, muy caro, dijo el director, no nos va a tener. Entonces de repente el profesor de música le dijo, oye, pero si tu cabra te hay un conjunto aquí, pues tú lo vas a echar este año, terminando el año se van. Y ellos que nos animen, le dijo la fiesta. Y me llaman, oye, dijo, ¿usted se animaría a hacer una fiesta? Claro, y empezamos a buscar temas así, y empecé a copiarlo, y y formamos el conjunto, y formamos un repertorio como bailable así, boleros también, cha-cha-cha, o sea, como tipo, pareció el cha-cha-cha, ¿no? Y empezó a hacer temita, y animamos la fiesta. La fiesta fue un éxito, y nos quedamos en el conservatorio. Nos permitieron, pero dijeron, pero no queremos que sigan aquí tocando esa música. Pero ahí ya pues salí y empecé a trabajar en la RCA Víctor armando transformadores, y veía que hacían los discos ahí, y empecé a empecé a escribir música, porque ya escribía música y yo salí. Y dije yo, ahí tengo formado un conjunto. Y en esos años, la Sonora Matancera se arrancó de, como decir vulgarmente la palabra, de Cuba, y se fue a Estados Unidos. Y ahí escuchaba en la radio, dije, yo tengo formado una Sonora en Chile. Y empecé a hacer los temas de Matancera, poder copiarlo así. Y empecé a buscar, de a poco, empecé a formar el conjunto. Y empezamos, y me acuerdo que empecé la primera en un restaurante, porque todos los restaurantes tenían orquestas estables. Y en el restaurante empezamos a tocar nosotros. Aquí en San Pablo, entonces, y nos pagaban algo así, entonces empecé a formar. A todo esto ya, y nos llaman del teatro del Merced, que estaba frente ahí ¿cómo se llama? Monjita Merced, en la calle Merced. Pasaba la plaza, a la mano derecha, un local que había, se llamaba el Merced. Y tenía un escenario grande, y ahí nos llevó el caballero a tocar. Y Dios se hacía cosas, boleros, hacía de todo lo que hacía. Un repertorio cubano. Claro, empecé a hacer ya. Pero tocaba violín, porque con mi hermano. Una charanga. Claro. Sin trompeta. Sin trompeta, ¿no? Violín, y un caballero nos ofreció un equipito chiquito, así con un micrófono,
incluso una cápsula esa que tenían los teléfonos antiguos, y esa se la puso al violín, a los dos violines. Y como el violín se pueden hacer dos notas, entonces le dice que la primera yo hacía dos, y hacíamos tres voces. Y empecé a tocar ritmo tropical con violín. Entonces empezamos a tocar el mambo de Pepe Prado, con violines. Y a todo esto pasamos al restaurante Santiago, que eran los bajos ahí de Bandera, de los Rameras. ¿Y qué pasó? Que ahí gustaba, y animábamos la fiesta con puro violín, era pescado. Después de ahí, ya trajeron orquestas más grandes ellos. Y nosotros, ya entonces justo yo hablé en el Capri, que está en San Antonio, la taberna Capri. Ahí ya empezábamos a tocar con violín, tocábamos música tropical. Entonces ahí ya estaba saliendo recién el mambo, que lo bailaban los exclusivos, nomás se vestían así con zapatos altos, así, pantalones bien ajustados, así, y bailaban los que sabían. Así que bueno, y era un restaurante que es un animal bailable. Bueno, entonces todo esto empezó, y en el restaurante Merced, me acuerdo que hay un niño, un poquito más atrás, un niño que no iba a ver todos los días debajo del escenario, era alto. Miraba, así. Y un día me dice, caballero, ¿sabe? Mi mamá quiere conversar con usted. Sí, le dije, lo que pasa, dijo, que mi papá trabaja en Estados Unidos y él quiere que yo toque música, que estudie música, y me compró una trompeta, me la mandó. Entonces a mi mamá no le gusta y yo tampoco quiero estudiar música, dijo. Y a mi mamá a mí no le gusta, dijo. Entonces dijo, y yo le conté que con mi primo veníamos a verlo a ustedes aquí. Porque esos años los niños andaban, pues los jóvenes podían andar sin problemas en la calle. Entonces, cuando íbamos a tocar, tocábamos temprano, sí. Y los veía, entonces le dije a mi mamá, dile que le venda la trompeta, que venga a conversar conmigo. Se la va a vender barata, dijo, porque aquí está, no sé qué voy a hacer con ella, porque no quiero que estudies tú. Entonces, él le decía, a mí me gusta escuchar, pero estoy estudiando, dijo, no me gusta tocar. Así que, ya, y fui, y no me acuerdo el precio que me dijo. Bueno, entonces, señora, le dije, mire, ¿sabe lo que pasa? Yo, bueno, ¿para qué lo así? Yo trabajo ahí, algo me pagan, pero para mí es mucha plata. Entonces, bueno, pequeña rebaja, pero en todo caso tampoco puedo, pero voy a hablar con el dueño del local a ver si me la compra él. Así que me devolví y hablé con el dueño del local, le expliqué, le dije, mire, ¿por qué no me la compra y me la va descontando el trabajo? Ya todo esto llegaba el Che López, me acuerdo, un trompetista colombiano que llegó, y llegó a Chile y tocaba trompeta. Entonces me dijo, yo te enseño. Y me daba vergüenza, entonces ya la compró, y ese teatro tenía un telón grande donde de repente daban películas. Entonces era un telón grande antiguamente. Entonces, y ahí empecé a estudiar, me empecé a enseñar a emboquillar, entonces, y algunos temitas empecé a tocar y me daba vergüenza y tocaba detrás del telón. Entonces la gente escuchaba la trompeta y no había nadie, no me daba vergüenza. Y de ahí partí con la trompeta, empecé. Así que de ahí salí, después pasamos al Capri, y le digo a mi hermano, el Capri tenía unos baños inmensos, que el baño se ocupaba ahí, yo tenía una sala así, y una parte grande donde colgaban iluminación, cosas así. Entonces, ahí, bueno, todo esto empecé a estudiar la trompeta en los baños y estudiar en los espacios. Entonces a mi hermano le pasó lo mismo también se la compró con el dueño del local, la trompeta. ¿El que quería tocar guitarra? No, y le empecé a enseñar trompeta. Y empezamos a estudiar los dos en los baños del Capri. Ya dos voces. Ya, y ahí partimos.
Entonces empecé a hacer temita con violín y tema con trompeta. Entonces hacíamos show, que tocábamos, pasaríamos al centro de la pista, los dos, uno que al lado, tocando con violín y de vuelta tocando trompeta. Así. Nos enseñó un caballero una coreografía, era bien bonito. Y así caí ahí y empecé con la trompeta. Y empiezo a hacer temita con la trompeta, boleros, empecé a hacer, con los violines hacíamos, hasta vals se tocaba esos años. Y después en mambo, sacamos el mambo de Pérez Prado, pero no con trompeta, con violines, porque estábamos estudiando todavía. Entonces lo más sencillo lo hacíamos con la trompeta. Así que empezamos a estudiar las dos y fuimos alternando. A todo esto llega el momento de que, digo yo, ya, todo lo que hago, veía que la gente llegaba a comer y llegaba un momento de tocar música bailable, pero salían la gente tomaba, los que salían a bailar, bolero, la guaracha, que era más lenta, era lo único que bailaban, pero los bailaban, tomaban y se daban vueltas. Así. Entonces dije yo, falta algo que puedan, porque vi de repente una persona que se va bailando en un rincón, así se bailaban sin estar tomado. Entonces, y no nos miraban muy bien, entonces dije yo, algo que la gente pueda bailar. Bueno, todo esto empecé a hacer tema. Empecé el tema ya, una guaracha bien marcada. Entonces, y yo me acuerdo que el primer tema fue la linterna, la entrada, yo tengo una linterna que prende, se apaga. Entonces, ese tema, entonces dije ya, este ritmo está bonito, dije ya, sí, porque ese tema lo tocaban en un conjunto extranjero, lo escuché, entonces ese ritmo así, como una guaracha, así, dije ya, y empecé. Y ahí saqué la plantilla, entonces, pues como puse un piano, por lógica, las dos trompetas, y le empecé a enseñar al pianista, sol, mi, la, si, la, mi, la. Dije yo, tócame esta parte así, el bajo, sí, sol, no, no. Ahí tengo más o menos, ya tenía más o menos, y como teníamos guitarra por los boleros y por los vals, entonces le dije, contesta, contesta tú. Y la batería uno se encerró. Y se formó el ritmo. Y empecé a hacer temita con ese ritmo así. Una guaracha bien lenta, así lenta, pero bien marcada. Y tocaron bien, las trompetas bien picaditas, así que yo para que la gente la entienda. Así que ahí partimos. Y empezamos a tocar, entonces a todo esto me dice, oye, de todo esto le pongo, yo quería poner Sonora, pues Sonora, entonces, porque junto a unos hermanos Palacio, ¿no? Sonora. Ya antes era muy mal mirado cuando se ponía los apellidos, la gente era, así que le dije yo, Sonora Fantasía. Entonces ahora empezó, desde ahora que y viene el locutor, anuncia la Sonora Fantasía y empezamos a tocar ya temas con trompeta, a dejar un poco de lado los violines. ¿Y qué pasó? Que ahí la gente, bueno, salía a bailar, tomaba igual, y de repente dije, más marcado todavía vamos a hacer, y empiezo a hacer el tema, entonces, y empecé a hacer el tema, hice el caminante, que me llevo de fuera, el caminante, nomás empezaba a llegar por intermedio de la Casa María, tenían conexiones, entonces mandaban de afuera, mandaban guías melódicas igual. La editora Korn, la argentina, fue la primera que mandaban por ahí. Todavía tengo una muestra que tenía guías melódicas y uno las sacaba y le hacía el ritmo que quería. Así que y me llegó el caminante que nos mandaban los argentinos. Entonces yo hice la introducción, hice el arreglo y lo lanzamos con el
Entonces fue tan marcado, tan estilizado, que la gente cuando tocaba, llegaba un momento, tocaba el caminante, salía una pareja a bailar, así, pero la señora se mueve y de repente él hizo y lo soltó al caballero, y se pusieron a bailar suelto. Y los demás miraban, y de repente salió otra pareja y otra pareja, y se llenó la pista de gente bailando, no tomada ya. Así que tuve que empezar a hacer otros temas de la misma. Entonces el dueño, Pepe Galpé, me dijo, Martín, me dijo, oye, que de todas maneras me dijo, mira, la gente cómo está, y empezó a llegar. Entonces la Sonora Fantasía, y me dijo, y viene y me dice, mira Martín, no me gusta tu nombre, porque ya yo hice temas y empezó a hacerse habitual, la gente venía a bailar con la Sonora Fantasía. ¿Y qué pasó? Que ya, y ahí el único lugar que bailaban suelto, todo el local, los ritmos tomados. Entonces dije, no, y me dijo, ¿qué ritmo es este? Me dijo, no, primero me dijo, yo lo único que suena muy mal. ¿Qué tiene de fantástico tu orquesta? Me dijo, al suena como una malabar, me dijo, un malabarismo. Entonces dije, no, mira, me dijo, suena bien tu apellido, Wally Sonora Palacio. Yo dije, chuta, no. Y le dije al locutor, ahora cuando el día, semana siguiente, y ahora anúnciame en la Sonora Palacio. Chuta, yo dije, no, anúnciame. Y ya pues empezó a anunciar la Sonora Palacio, yo me quería. Y de repente cuando él llega atrasado a llegar, decía, no sabe, Sonora Fantasía. Y nos pilló. Y llamó al locutor y me llamó a mí y me dijo, mira, Martín, ¿estás trabajando bien aquí, no es cierto? Sí, yo te estoy pagando más o menos, me dijo. Y a ti también, le dijo. Mientras él esté aquí, se va a llamar Sonora Palacio. Afuera, que se ponga como quiera. Pero aquí se va a llamar Sonora Palacio. Ya, y puso incluso afuera Sonora Palacio. Entonces primero vino Sonora Palacio y después Sonora Palacio. Así que ya ahí, ¿qué pasó? Que me dijo, no, ahora Sonora Palacio. Así que bueno, me tuve que quedar con él. Y después de todo esto, llegó ahí me dijo, oye, empezó, y me dijo, oye, ¿y este ritmo? ¿Qué ritmo es este? Me dijo que esta gente está bailando porque no, esto no es. Le dije, una guaracha lenta, no, me dijo, oye, es cumbia. Le dije yo, pero que la cumbia es colombiana, le dije, y además en ese tiempo era casi más de folclore, era poco bailable, era el folclore prácticamente, pero se hacían cosas improvisadas, los instrumentos. Entonces me dijo, mira, piensa que Argentina tiene la zamacueca y la, perdón, ¿La samba argentina? No. Brasil tiene la samba y Argentina tiene la samba. Y la zamacueca la tiene Perú y la cueca la tiene. Ay, me tupí, pero sé. Chile también. No. Zamacueca en Perú. Y la cueca chilena. Claro, ahí fue. Entonces me dijo, Brasil, la samba es brasileña y argentina. La zamacueca es peruana y la cueca chilena. ¿Por qué no puede ser la cumbia chilena? Bueno, ya. Y ahí dijo, ahora queda la cumbia chilena aquí. Ahí nace la cumbia chilena. Último día de febrero del año. Nace, prácticamente no se hizo nada, pero para mí ahí nace, porque cuando él dijo, esta es una cumbia chilena, ¿cierto? Ahí nace prácticamente por lógica. ¿Y qué pasa? Que después de ahí viene a todo esto el Hotel Carrera, hacía todos los casamientos, todo, y ahí llegó Saúl San Martín, el pianista, y dijo, oye, que esto que están tocando ustedes, dijo que cómo no se conoce. Ahí fue cuando le dije yo a don Pepe,
que empezó a llegar Oñate, don Jorge Oñate, el gerente de la Odeón, que estaba al lado, que tenía la oficina al lado del Capri, y el señor Nuselle también. ¿Y qué pasó? Que ahí venían con la señora y empezaron a bailar la cumbia de nosotros, suelto, así, le gustaba, y iba siempre. Y ahí le dije yo que le dije que acaso podíamos grabar. Y encontraron un fome, me cuentan, no. Y tú nos tramitaron un año, 2 años tuvimos. La Rezadito también, no, lo mismo. Estaba Ricardo García, que la radio Minería, que tocaban pura música Discomanía. en inglés. Entonces entonces lo encontraban. Y a todo esto de repente me llega corriendo un sábado, llega Saúl, me dice, Martí, fíjate que el sello Philip hace un sello discográfico, me nombraron a mi director artístico. Y yo al tiro dije, la Sonora también dijo, porque se conversó al tiro, entró, y dijo, no, si dijese que esa cuestión no pasa nada, es para la gente, dijo, para que lo miraban para la gente, no. ¿Cómo hay que decir? No va a pasar de Providencia para arriba. ¿Y qué pasó? Que ya me dice, pero yo lo conseguí que hiciera un disco 45 a prueba. Y ahí quedábamos el Caminante y la Mafafa. Y de ahí se lanza la radio para la prueba y empiezan, porque antiguamente la casa discográfica a los sellos les compraban los discos antes se aseguraban los sellos. Porque decían, mire, está pegando este artista, yo quiero 500 discos, quiero 50 discos, y los compraban antes que se fabricaran. Y empezaron a pedir los temas, la Sonora. Dijo, hay que grabar urgente un hombre. Ahí nace la explosión de cumbia y ahí nace la cumbia chilena, realmente. Entonces, imagínense. Así que bueno, todo esto ya nosotros prácticamente, esto fue prácticamente a fines de febrero del año 62, que ahí ya nace la cumbia chilena, la última semana de febrero. Y hasta el día de hoy empezó y empezaba ya, después los sellos llamarnos, pues ya no. Después Odeón quería que grabáramos con ellos, la Reza Víctor, es la lógica. Cuando era un éxito. ¿Cómo fue su relación con Chico Novarro? ¿Cómo? ¿Cómo fue su relación con Chico Novarro? Muy bien, sí. Y Nelson Navarro fue el primero que vino, ¿no? Chico Navarro nos mandaba temas también. Y Nelson Navarro, el autor de Quémame los ojos, de la bolero nacional matancera, llegó a Chile y le gustaba con su cantó con nosotros y me hizo la bombita de gol, la hizo él. Entonces llegó a todo esto yo por eso con la intención del conservatorio de formar la Sonora, porque fue la Sonora Mancera que dije anteriormente, y de ahí parte la Sonora, la primera Sonora en Chile. Eso, porque aquí yo he escuchado historias que han contado en televisión, que han dicho músicos antiguos, folcloristas, que estuvieron conmigo y saben, dicen, y salieron las sonoras, y dentro de la Sonora Palacio, no había ninguna sonora en Chile. Estaba la orquesta Guambalí, que se disolvió cuando fue a Europa. Estaban los Peniques. Los Peniques estaban en una orquesta que se llama Ritmo Juventud. Se disolvieron y el baterista del Ritmo Juventud formó los Peniques. Y siguieron Ritmo Juventud y los Peniques. Estaba la orquesta Cubanacán, que todas las orquestas eran exclusivas de los locales, entonces no salían a animar, bailaban ni nada. Estaba la orquesta Cubanacán en el Sirena. La Guambalí estaba de planta en el Nuria. Los Caribes, donde Joaquín Panzerón. Entonces, también los Peniques que tocaban
pura bueno, lo que más después tocaban el mambo, pero tocaban todo, tocaban bolero, tocaban jazz, imitaban mucho a la guambalí, pero nunca salían a ser bailables, tampoco. También que yo me acuerdo estaba Yolito, el papá de Yolito, porque la Radio Corporación y la Radio Minería hacían show, tenían un estudio para el público y hacían show de los fines de semana y presentaban artistas. Y tenían una orquesta estable que acompañaba a los artistas. Y estaba la orquesta de la Radio Minería, donde estaba el papá de Yolito, entonces el baterista. Y así, entonces, dentro de esas orquestas, habían otras orquestas más, pero nunca una sonora, ni para decir. Así que fue la primera sonora en Chile, la Sonora Palacios. ¿Usted se recuerda el nombre de los primeros miembros de la Sonora Palacios? Sí, es que han pasado tanto. Sí, lo primero fue, en el bajo estaba Patricio, el primero estaba Patricio Cereceda, Miguel Castro. En la guitarra. En la guitarra. Estaba, bueno, ahí tuve problemas en el piano porque esos años le daban permiso al Pilucho, le decíamos un cabrito que estudiaba piano, tocaba muy bien. ¿Cómo se llamaba el papá del Pilucho? El hermano Pilucho. Estaba el Gustavo Dinamarca. Gustavo Dinamarca en la trompeta. ¿Cómo se llama el pianista? Luis Urbina. Luis Urbina. El hermano de Urbina, chico, estaba estudiando y el papá no lo dejaba que fuera a tocar en la noche. Y se me arrancaba, porque Luis Urbina llegó después, lo dejaba como reemplazo el hermano chico. Entonces eran los dos pianistas que teníamos. Me ayuda un poquito Martito porque se me acabó. Estaba, bueno, la trompeta estaba, ¿cómo se llama? Dinamarca. Armando Dinamarca. El piano, el bajo, la guitarra estaba. En el bajo, antes de Cereceda, estuvo Lucho Ayala. O sea, Lucho Ayala. Sí, no, Lucho Ayala, que tomó un piano, un bajo, estos acústicos grandes. Y ese no servía para el show, que le llamaban la clota, porque se vestía de mujer así, bailaba así, cabricán. Él fue antes, después llegó Patricio Cereceda. Esos fueron los primeros, prácticamente los primeros músicos de la Sonora Palacios. Mi hermano Jorge, que tocaba trompeta. Mi hermano Patricio, que tocaba batería. Pero justo ese tiempo cuando estábamos en el Capri, llegó un peruano a venderme unas timbaletas de madera. La primera timbaleta. Entonces dije yo, ahí conversando con Pepe Galperina y la compramos y para empezar a tocar timbaleta. Porque no me gustaba la batería a mí mucho, porque el baterista todos los conjuntos tenían batería, entonces era eso. Y lo otro que también, que es la Sonora Palacios, orgullo, fue lo primero que tocaron el güiro en Chile. Eso nunca se ha hablado. Y eso lo grabé yo. Porque el güiro no existía tampoco acá. Entonces, de una vez estaba un tubo de bambú, dice, sacado con los serruchos, y ahí porque algunos tocaban así como boleros, sobre todo las sinfónicas tenían eso. Entonces yo compré ese y ahí con bambú empezamos. La primera tema de la sonora sale el güiro. Y en ese tiempo no había ninguna orquesta que tenía güiro. Empezaron a salir después y empezaron a fabricar ya metálicos. Entonces, todas esas son historias que realmente están muy guardadas, que no se saben. Y ahí después, por lógica, se empezaron ahí está la foto de la antigua Sonora Palacios. Los Palacios. Es el Pilucho, se llama el chiquitito primero, que ahí está con el güiro. ¿Qué le parece que después de 60 años
la Sonora Palacio siga tan vigente y tan querida en Chile? Porque mire, yo considero, mire, la Sonora Palacio nació con un estilo. Yo en esos años, los músicos eran, o sea, eran muy, no sé si celosos, no, esa palabra celoso es muy poco, o sea, no es nada para lo que como eran, porque todo como una envidia entre músicos, que no había buena onda, quién tocaba mejor, quién tocaba mal, se reían al tiro el que tocaba mal. Entonces, así que todos se ponían sobrenombre, sobre todo un trompetista que tuvo la orquesta, una orquesta que tenía el Capri, un chico que tocaba el saxo alto, un chico, le pusieron la guagua degenerada porque era muy joven, porque ¿qué pasaba? Que salía, le gustaba su traguito, salía a bailar y por ahí se llegaba atrasado para tocar y andaba detrás de las mujeres, entonces eso, así se ponían nombres, ¿me entiendes? Cuando yo tenía un defecto algún músico. En el caso mío, a todo esto, ¿qué pasó? Que en el Capri la gente llegaba hasta última hora, éramos los últimos que terminábamos en los restaurantes de Santiago. Entonces los músicos, como tenían, el Capri tenía abajo en la pista, tenía mesa, unos altillos con mesa y atrás un altillo grande, donde también tenía mesa, y esas son las primeras que se iban, que eran ocupados. Y llegaban los músicos a ver a la Sonora Palacio. Se sentaban atrás, pero no a verla, a reírse. A reírse como tocábamos. Que si eso, cualquiera lo hace. Eso es una porquería. Yo le dije a la trompeta, lo único que yo quiero que la trompeta, que toquemos bien picadito, que se escuche tal como el cantante, que se entienda lo que dice. Porque todos los trompetas tocaban los temas, la trompeta, le dije no, toda la figura bien hecha, picadita. Entonces se entendía. Eso fue uno de los primeros que a la gente le gustó. Entonces yo, ¿qué hice? La Sonora Palacio me gustó porque yo elegí temas sin doble sentido en esos años, con un contenido las letras. Yo empecé a hacer, primero me costaba mucho, el tema de presentación era la introducción. Me pasaban un tema, por ejemplo, pobre caminante, la introducción, ¿qué introducción le hago? Porque el secreto era llegar al tiro al público, que se entera. Eso me lo dijo Silvio Juvesi, que es un señor que de teatro, que estaba en el restaurante Santiago, y una vez le pregunté a él, le dije yo, ¿cómo encuentras la música mía? Está muy bien, me dijo, pero le falta identidad todavía, me dijo, cuando recién estaba empezando, todavía no había la sonora. Y me dijo, mira, tú tienes que ver lo que tú sientes. ¿Tú qué música? No, dije yo no me saco la música como los músicos, los trompetas arriba y la gente no entiende. Eso es lo primero que yo vi. Entonces me dijo, mira Martín, si lo que usted tiene, busca tu identidad en ti primero. Ahora, si tú vas a un lugar, prueba con cada tema que hagas, pruébalo. Y si la gente está aceptada, ¿no es cierto? Entonces, si la gente hace esto, ahí, machaca con eso, con ese estilo. Piensa todo lo que hiciste con eso. Ritmo, melodía, analiza todo eso mejor. Y cada vez que la gente haga esto, tú estás llegando. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé. Entonces ya, con mayor razón. ¿Qué pasó? Que la Sonora Palacio comenzó, yo hice una sonora, una orquesta para el público, no para el músico. ¿Qué significa eso? Una introducción bonita, con ritmo al tiro que levantara y una melodía que agradable, bailable también, exitosa. Si es tono mayor, con tono mayor firme, tono menor, que los tonos menores son los sentimentales. ¿Cómo parte el caminante? ¿En qué tono partiría? Bueno, ese fue el tono mayor, lógico.
Entonces yo, ¿qué pasó? Que ya, pa, pa, ta, ta, mi, sol, si, sol, la, do, mi, re, fa, la, sol, do, si, re. Entonces primero voy a hacerlo con unísono la trompeta, mi, sol, si, sol, la, do, mi, y conté con tres voces. Re, fa, la, fa, do, mi, re. Entonces la gente le gustó. ¿Y qué sucedió? Y enseguida el ritmo bien marcadito y el cantante, el tema, que sea una letra bonita, cortita, y el coro, yo también dije yo el coro. Porque yo escuchaba música así, temas folclóricos, me gustaba la parte del coro. Repetido que la gente no canta la melodía, sino canta el coro. Entonces, el coro que sea repetitivo y que quede al tiro. Salvo el caso que en el caso de nosotros la gente se aprendió la melodía y los coros. Pero los coros más que nada, porque lo primero que empezaban a cantar todos los domingos. Entonces, ¿Cómo le llega a sus manos los domingos? Es que lo que pasa es que yo hice una pequeña gira en Argentina para el festival, o sea, para los carnavales, que era muy bonito, el carnaval de Santiago del Estero. Entonces partimos por Tucumán, y ahí me encontré con músicos como Chico Novarro, músicos que hacían, o sea, autores. Entonces me decían, oye, y un día estaba uno empezó a hacer, me dijo, mira, tengo este tema, ¿por qué no hacen ustedes? Me dijo, a ver, escucharlo, ya tengo un papelito ya. Entonces, y veía que empecé a escribir yo la guía melódica al tiro ahí. Estaba cantando el que sí la guía melódica, la melodía. Y me da la letra, así listo. Me dijo, interesante, dijo, ya yo le puedo hacer la introducción, le puedo hacer la... Y les gustó y empezó a llegarme música así. Entonces, la prueba que estaba como lo mismo que como Nayimá, la misma historia. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría, temas sí que copié de fuera porque son bonitos, me gustaban, varía algunas partes, sí, pero algunos copié porque lo encontraba que no se podía hacer otra cosa porque eran bonitos, pero yo los adaptaba más todavía al público nuestro, pero fue muy poco así. Entonces, eso fue lo que se quedó, el estilo, o sea, que yo creé un estilo. Entonces, ese estilo fue, como nosotros tocamos, pa, 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 entonces los músicos nos pusieron la sonora a los patitos, porque tocábamos pa, 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 la sonora a los patitos nos pusieron. Entonces, se reían de nosotros haciendo así. Entonces me dijo el Pepe, olvídate. Y después ellos se van a acordar, me dijo, acuérdate, tú vas a hacer, me dijo, tú vas a ser grande, después te vas a acordar. ¿Y qué hagan ellos? Que hagan lo mismo que estás diciendo tú, que son capaces. En vez de reírse, tratan de superarse y hacer. Le dijo a un músico que estaba hablando a mí, me decía, el conservatorio, así como, ¿y quién te está haciendo los temas? Me decía, pero dice la verdad, oye, le dijo, sí, estoy aquí. Entonces, le dijo, la envidia, le dijo el mismo dueño que me acuerdo que una vez, como decía, lo paró, le dijo, no. Así que de ahí partió todo esto. Yo cuento esto porque es una verdad, una realidad dentro de todo, y la desesperación mía por lanzar algo arriba. Esa fue lo primero. Lograr algo, lograr una sonora en Chile. Esa fue mi pasión. Yo digo, tengo formado una sonora en Chile. Y la sonora Matancera era la orquesta más sencilla del mundo. La Sonora Palacio es una orquesta más sencilla del mundo y que ha recorrido un mundo también, tal como la Sonora Matancera. Esa sonora de los patitos, como usted mencionaba, la Sonora Palacio, que usted deja el violín para alternar con la trompeta, esas guías melódicas que han hecho bailar a todo Chile, ¿qué le parece que a finales de los 80 usted llegue a la Quinta Vergara y que Viña del Mar se vuelva loco con todos esos éxitos, esos cumbiones que usted grabó? No, ¿Qué recuerdos tiene de Viña del Mar? La primera vez que usted estuvo en Viña del Mar. Sí. No, sí, lo que pasa es que el primero, bueno, en Viña del Mar admiraba mucho lo que era Viña del Mar, pero nunca imaginé
Pero de repente nos llamaron para 2 días. Íbamos a hacer nosotros un día lunes y un día miércoles o jueves, no sé qué día. Íbamos para 2 días la primera actuación en Viña. Bueno, después no sé qué pasó, porque tuve otro número, pero en comienzo el contrato era para 2 días. Entonces a mí me llenó de satisfacción más encima, imagínense, que primera orquesta o primera artista que iba a hacer 2 actuaciones en un festival como ese. Entonces, eso también no lo saben, pero son cosas que realmente uno las guarda con... Entonces, ¿qué pasó? Que después ya Viña, imagínense 4 veces en Viña ya. Dígame, ¿qué orquesta ha ido 4 veces a Viña? Chilena. Sí, chilena, ninguna. Entonces, hemos sido criticados miren, a mí me han criticado por todas por eso les digo, los músicos son los que nos hacían así los patitos, pero el público nunca supo, nunca nada de nada. Yo le cuento porque nos decían a nosotros así, el público no tuvo idea, pero porque tocábamos picadito a trompeta. ¿No tuvo complicación con la época de la nueva ola, don Martí? La ¿A qué? Sonora Palacios con la nueva ola. No. No lo lograron desplazar. La Sonora Palacios no hizo daño ningún ritmo que llegó, ni los H, los sound, ningún ritmo. Porque la Sonora Palacios siguió igual. ¿Y dónde iba? La Sonora Palacios. ¿Por qué? Porque lo importante es una diferencia. Por eso a mí no me gusta, porque los H, o sea, los sound, todos son iguales. Salió uno que gustó, todos le copian. Ahora, eso no quiero que copiemos, les digo yo, tengamos mucho cuidado. Hay ritmos que están haciendo y los conjuntos, los músicos se copian mucho. Eso, mucho. Llegó un momento que yo, siendo músico, había H o después empezaron a salir conjuntos haciendo cumbia, que escucho las voces, no sé qué, ahora hay voces muy claras que se han destacado, ahora sí, pero cuando comenzó esta nueva onda de tratar de ponernos el pie encima a nosotros, como decir, la pata encima de la Sonora Palacios, y empezaron a imitarse, y todos los cantantes cantan igual. Entonces, yo escuchaba, no sabía quién era quién. Entonces, eso también es otro que pasó, que todo el estilo se copia. Estaba esperando que un tema y se copiaban los estilos. Entonces, no había ninguna diferencia. Yo tuve tantos trompetistas, tantos cantantes en Chile, tantos pianistas, como ninguna orquesta en Chile. Porque ¿qué pasaba? Que cada vez lo llamaban de otra orquesta, oye, porque pensaban que con ese músico iban a levantar. Un éxito. Claro, pero no sabían que el secreto es hacer los temas, armar un estilo, no salirse del estilo. Nosotros nos hemos mantenido por tantos años porque hemos mantenido un estilo, creamos un estilo, creamos una identidad. Somos los únicos. ¿La Sonora Palacios es la única? La Sonora Palacios, sí, es la única. ¿Qué siente cuando...? Copias hemos tenido muchas, y todos los días, cada rato. ¿Y qué siente usted, don Martí, que la Sonora Palacios tenga la Fundación Sonora Palacios, donde le entrega conocimiento, música, perfeccionamiento musical a niños acá en la Quinta Normal? ¿Qué le parece eso, que esta Sonora de hace 63 años siga perdurando y entregue esta experiencia, esta trayectoria suya a los niños? Eso se lo agradezco a mis hijos, sobre todo a mi hijo Martí, que yo le puse mi nombre, también lo incorporé al Conservatorio de la Universidad de Chile. ¿Es Martí con I latina o con Y? Con Y. Con Y. Yo era con Y, pero llegó un momento, una vez que, no me acuerdo qué fue, tuve que cambiar carnet, no sé cómo fue, y me lo pusieron con I latina. Entonces, yo que ir a reclamar, lo dejé así y ahí quedó así. Pero el comienzo era con Y. Pero por una parte mejor porque mi hijo es Martí, entonces es lo mismo. A mí me ponen Martí con Y porque el comienzo era así, sí.
Entonces, fue el nombre artístico prácticamente Martí con Y, porque para cualquier diligencia que tenga que usar carnet, Martí con I latina. ¿Y la fundación qué le parece, don Martín? La fundación de la Entonces, Sonora Palacios. gracias a mis hijos, a mis nietos, que ellos continuaban con esto. Van a continuar con él, van a seguir, porque imagínense, tengo 84 años, ya he sufrido ya un percance, ya una enfermedad fuerte, que estuve mal, peligroso, fue lo que me dio. Pero gracias a Dios que me recuperé un poco, no puedo decir totalmente, no puedo, pero de todas maneras me siento bien y salí de ese percance que que mismos médicos lo reconocen. Entonces, tengo que seguir al pie de la letra lo que los médicos dicen ahora, en cuanto a los remedios, la posición. El escenario para mí es mi vida, pero yo sé que voy a llegar el momento de estar en el escenario un rato, como sea, pero ya no es como antes, tengo que reconocerlo. Igual, por eso digo, todo esto es obra de mi hijo, de mis hijos y mis nietos. Mis nietos sobre todo. Así que yo tengo 2 hijos, Martin y Nelson, que son el timbalero y el conguero. Y mi nieto Marvin, el Eddie. Mi nieta, que yo la adoro, la quiero. Su fotógrafa chiquitita, y también coreógrafa. La Alison. Sí, aquí tocaba ella, practicaba aquí. ¿Qué recuerdos tiene Patricio Palacio, su hermano? Bueno, dejó esa grabación del Manicero con un... Sí. Dicen que es el mejor solo de timbal en Chile. Sí, sí. En el Manicero. No, música de Cuba. Sí, mi hermano el Pato, bueno, muy bueno, muy buen intérprete. O sea, también dentro del estilo hizo caso a todo lo que le dije. Pero la diferencia es genio, diferencia de forma de ser. Él quiso hacer otra cosa, no le resultó, pero no fue una persona que pensara primero antes de hacer las cosas. Desgraciadamente, no pensaba no pensó nunca hacer las cosas. Y después ya no llegó un momento que no quería hacer, y le dijo a mi hijo, porque mi hijo, toca tú, le dijo, pues si se cargo de un negocio. Y en el 80, ¿cómo usted consigna a su hijo a ingresar a tocar los timbales en la Sonora Palacio, siendo que él tenía una formación del conservatorio, donde se prohibía tocar la música tropical, la música popular? Sí, porque lo que pasa es que como mi hermano se hizo cargo del negocio donde tocábamos nosotros, que lo querían entregar a mí, pero yo como no tenía plata, dinero, él se consiguió, un socio y tomó el local, me dijo ya para que la Sonora tú venga, pero al final el local el bichito muchas veces, entonces se hizo cargo solo y después ya no, y mi hijo como lo iba a ver cada vez que tocábamos, entonces de repente decía toca tú la timbaleta, porque él ya tocaba bien la timbaleta, toca tú, y quedaron todos admirados. Entonces el único que podía reemplazar a su tío era él, y que la Sonora Palacio sonara tal cual y siguiera incluso mucho mejor después, porque él aportó todo su conocimiento, porque él escribe música, lee música. Mi hermano no, pues en ese sentido no. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya él se quedó, entonces como dijo un día el Dios Coro Roja, un día que estábamos tocando en un momento, y llegó y empezó tocando, y dijo este cabrón marca registrada, dijo, palo que pega al tiro, Sonora Palacio, 2 palos que pega, Sonora Palacio, dijo. ¿Por qué es tan distintiva la Sonora Palacio, don Martín, en la trompeta, en los timbales? ¿Por qué uno sin escuchar al cantante sabe que es la Palacio? Claro, porque eso es crear un estilo. Yo la forma del cantante, yo tuve que enseñarle al cantante, a todos, cómo modular, porque yo los arreglos musicales, yo lo he hecho así. Los instrumentos de viento, pues en muy pocos pasajes
que alternan y adornan al cantante. Pero aquí lo mío, yo digo, el cantante dice y la trompeta contesta. Pobre caminante, tan, tararara, que cansado va, pam, parará. Entonces él dice, entonces a la misma altura, las trompetas tienen que comunicar, tienen que sentirse como las palabras que dice el cantante. Porque si pobre caminante, que cansado, y uno toca así, el otro toca ligado, el otro toca picado, los tres iguales tenía que ser, le dije yo. Uno solo, tal como que si suena una voz, pero las tres juntas. Ese que se explico. Entonces, ese es el... Y el cantante también, porque el cantante, cuando yo tengo un tema, lo busco, el cantante no sabe qué tema es, no lo conoce, no sabe la melodía, le paso la letra, la melodía, y le tengo que decir, porque de acuerdo al arreglo musical, cómo tiene que cantarlo. Porque si yo le digo, cánteme, Josefa, qué linda tiene, pues la Josefa, qué linda tiene, entonces, ¿dónde meto la trompeta? Entonces, Josefa, qué linda tiene, su mática de más. Entonces, un ejemplo, entonces yo digo yo, marcadito, que se entienda lo que dicen los primeros. Porque hay muchos cantantes que usted no le entiende mucho. Y hablando de cantantes, don Martí, es imposible no recordar a Tommy Rey. ¿Cómo lo descubre y cómo usted lo adorna? Porque finalmente, gracias a usted, Tommy Rey tiene la popularidad que alcanzó. Ah, no, pues sí. Yo, mire, todos los cantantes que he tenido son lo mismo. Todos los cantantes realmente llegan y se tienen que dedicar, o sea, abocar a lo que uno tiene que decirles, enseñarles. Entonces, eso significa que es un orden y un estilo. Así que, bueno, todos, sin menospreciar a los que estuvieran, todos para mí son todos iguales. Todos los músicos de la Sonora Palacio son todos para mí iguales, todos valen porque todos han aportado algo para que esto se mantenga realmente. ¿Entiendes? Porque tampoco yo solo no podía hacer todo esto. Entonces, gracias al aporte, a la buena voluntad del músico, eso yo he tenido suerte, por eso que me han pasado muchos músicos, porque hay músicos que llegan y no les gusta que uno les diga, mira, trompeta, yo quiero que me la toque así. No, pero si yo soy músico, está bien, pero este es como un trabajo cualquiera. Usted llega a este trabajo, sabe su oficio, pero se tiene que abocar al sistema. Entonces, eso es lo que tiene. Y acá es lo mismo. Cada músico, cada integrante, sea el que sea, se acomoda al estilo del trabajo. Después de un trabajo, una empresa. Entonces, la empresa tiene este estilo. La Coca-Cola tiene esa forma de hacer su producto. La Fanta es el otro producto. No, el otro dice, oye, no, pero mira, hacen esto. Yo trabajé en la Coca-Cola y hacen cosas mejores que aquí. Una cosa así. Entonces, cada lugar tiene su forma. Porque esto es grande realmente. Lo nuestro ha sido grande. Ha sido único en Chile. Y es algo que se creó en una forma y tenemos que mantenerlo de la misma forma hasta que se muera. Entonces ya está aquí. Hablando de la muerte, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Hablando de la muerte, usted habla de la muerte ahora, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Es que no lo entendí muy bien. Cuando usted muera, ¿cómo lo va a recordar Chile? Bueno, yo sé que pues, cuando yo me muera hay tanta gente tantos amigos. Yo más que nada, más amigos que admiradores, porque todo el mundo es como amigo para mí. Yo lo voy a recordar con un gran aporte, porque gracias a toda esa gente que me va a recordar, fueron los que realmente hicieron que la Sonora Palacio exista hasta el día de hoy todavía. Porque sin el apoyo de cada uno y de todo el mundo, digo yo, no podía hacer esto realmente. Entonces, yo le agradezco realmente porque cada vez que incluso cuando he salido al centro, tiempo atrás, unos señores decían, señor, mire, gracias
por hacernos tan feliz tantos años. Yo me conocí con mi señora hasta el día de hoy y mis hijos les gusta. Y el otro fenómeno, que las 3 generaciones, vamos a la 4ª generación, le ha gustado nuestra música. Y creo que, no sé, no puedo decir quizás qué porcentaje será en Chile, incluso hasta afuera, que nadie puede decir que no ha tenido un cassette, un vinilo o un CD de la Sonora Palacio. En ninguna casa, porque todas las fiestas tenían. Llegó un momento, incluso cuando nacimos nosotros, la primera ramada, la fonda que se hacía aquí en la Quinta Normal. Y nosotros no teníamos tanto trabajo que salíamos a mirar la fonda. Y ya había grabado yo El Caminante, la primera. Y los temas de la Sonora Palacio sonaban en todas las fondas, porque todas tenían su equipo de sonido, su conjunto. Y de pe a pa se escuchaba un tema. Entonces eso y peligró incluso del folclore, porque el sindicato de folcloristas nos reunimos, se reunían conmigo, me dijo: Martí, ¿qué pasa? Mira, le dije, esto no es culpa mía, yo no, que a ellos les guste esto y toquen. Entonces yo empecé a pedir en las actuaciones nosotros que cada vez que actuáramos contrataran un equipo folclórico. Y sobre todo el año nuevo, cuando nació un año más. Esto también, que primero era el himno nacional y 3 pies de cueca se tocaba, y después la orquesta, que venía la orquesta haciendo bailable al tiro. Y el caso nuestro no, pues ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que decía yo, antes que la Sonora, yo quiero 3 pies de cueca, porque ya no se toca en muy pocas partes del himno nacional, casi ninguna parte ahora. Las cuecas tampoco se tocan. Llegan las 12, los abrazos, un año más, y la gente bailando al tiro. Entonces, pero yo exigía 3 pies de cueca antes, y después nosotros. Entonces, ahí eso también fue. Los folcloristas nos querían mucho en ese tiempo, mucho. ¿Usted sabe que la Sonora Palacio es parte del folclore chileno? Sí, creo que tiene que Ya lo ser. es. La gran mayoría de la gente lo quiere. Claro. Las últimas palabras para terminar este testimonio, que mucha gente lo va a ver, mucha gente lo quiere abrazar, le quiere agradecer todo lo que usted hizo, muchos bautizos, muchos casamientos, santo, cuando antiguamente se saludaba con una canción, los onomásticos. Mire usted a la cámara y dele un saludo y un agradecimiento a todos los chilenos que están acá, y también muchos exiliados, muchas personas que se fueron a otros lugares por distintas situaciones y que llevaron en su maleta un cassette de la Sonora Palacio. Bueno, un saludo muy cordial, un abrazo muy grande, el apoyo hacia la Sonora Palacios. La Sonora Palacios existe gracias a ustedes. Primero, cada evento, matrimonio, cumpleaños, fiestas grandes, la Sonora Palacios, la mentalidad nuestra es: nosotros somos los que tenemos que hacer la fiesta realmente, que se sientan a gusto, que no paren de bailar, que se mantengan ahí, que sea algo lindo. Esa es nuestra misión. Entonces no les quepa duda que cada vez que nos lleven no van a quedar decepcionados. Todo lo contrario, que yo quiero que al final me felicitan a todos los músicos de la Sonora, porque gracias a todos y a cada uno de los músicos de la Sonora se mantiene. También tengo que agradecerles a los músicos que sin ellos tampoco yo podría haber hecho esto. Sí, así que por eso vuelvo a repetir, gracias. Ahora, gracias en nombre de mis hijos, de mis nietos, de estas 3 generaciones, vamos para la 4ª, y no les quepa duda, el día que esta persona no esté, Sonora Palacio va a seguir por muchos años más, porque mi hijo Martí, el que maneja todo ahora, él sabe hacer los arreglos que hago yo, mientras no lo hace. Mi nieto, el Marvin, también, él es un comunicador, él es el que mantiene, que levanta esto. Mi nieto, el Eddie, también el sonido, él lo mantiene el sonido, porque se preocupan de cada cosa para que cuando vayamos sonemos como corresponde,
que no haya decepción, eso es lo que quiero. Y mis nietos, mi hijo Nelson, que también la conga, todo lo que es la percusión. Así que mi familia ha sido el apoyo más grande. Así que gracias señora, señor, gracias a todos los chilenos, los extranjeros que han confiado. Nosotros hemos hecho incluso años nuevos en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también la Sonora Palacio la contrataban porque sabían que iban a pasar un año nuevo lindo con nosotros. Así que le agradezco. No tengo palabras, no tengo más. ¿Cómo poder agradecerle el apoyo a una orquesta que es la única que se ha mantenido tantos años y se va a mantener por tantos años más? Y así que le digo, y no se van a arrepentir si es que le llevan una pequeña propaganda. Yo le quiero agradecer sin acordes, sin guía melódica, pero con mucho afecto, poder entrar en su hogar, saber su historia, con 84 años, estar tan vigente, querido, admirado, imitado, pero jamás igualado. Así que muchas gracias, don Marty, por este testimonio musical. Muchas gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de poder dar nuestro sentimiento, comunicarlo realmente y poder decir, falta tanto, tengo tanto que quiero poder comunicar, porque se hace chico el tiempo, corto el tiempo para poder, y no sé cómo agradecer más a todos ustedes realmente. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias.